El vampiro en su primitiva definición evoca a un cadáver que en la creencia popular succiona la sangre de los vivos y le ingresa a su propio cuerpo inerte. La primera vez que se da a conocer lo que significa vampiro es en un informe del oficial austriaco Flinkinger en 1732, acerca de un caso sobre esta creencia. En el título de su informe menciona el caso de 1731 por Arnold, lo cual él pronuncia como Vampir, que es igual a una palabra alemana que significa sanguijuela o chupasangre. Los vampiros fueron ganando fama hasta el grado que eran reales por todo el mundo. En México, los aztecas tenían la creencia de una bruja, Cibatateo, una mujer noble que falleció al dar luz. Ella se alimentaba perfectamente de niños quienes se enfermaban y morían, apareciendo con la cara blanca, las manos sucias de tiza blanca y huesos dibujados en la ropa. Por otro lado, en Haití existía Azteo en las creencias de vudú y lo describen como un vampiro malvado tanto masculino como femenino, o también lo consideraban como espíritu de los muertos. Los Lamia eran conocidos en la antigua Roma y en Grecia. En su mayoría eran vampiros femeninos, que aparecían en forma mitad humana y mitad animal. Generalmente la parte inferior del cuerpo era una serpiente. El vampiro Upir es uno de los que ataca primero a los niños, continuando con sus padres, pero lo que lo hace especial es que puede atacar de día. Ese es el más representativo de los vampiros rusos y uno de los más perversos especímenes que puede encontrarse en la fauna hematófaga, sanguinarios y imprudentes a la vez. Ciertas crónicas hablan de upires que han acabado con aldeas enteras en una sola noche. Todo upir surge del cadáver de una bruja, de un hereje o de un hechicero, o bien es el producto de la lujuria blasfema que se da cuando una bruja y un hombre lobo fornican bajo la luz de la luna. Diferente a otros vampiros, el upir cuenta con una tez más pálida y una encía enrojecida. Tiene unos poderosísimos colmillos de hierro que emplea para matar de forma muy sádica a sus víctimas, ya que siempre muerde primero el tórax y drena hasta dejar como pasa a la víctima, para después finalizar arrancándole y devorándose el seco corazón. La bruja es uno de los personajes con más arraigo en los cuentos y las leyendas tradicionales. Se trata de un personaje que está situado en la frontera entre la realidad y la ficción. En la realidad, en el sentido de que las creencias de que las brujas existen les ha dado la corporeidad suficiente para ser quemadas en las hogueras que se levantaron en Europa entre los siglos XV y XVII principalmente, y será un objeto de miedo y de odio. Al mismo tiempo, sin perder del todo las características de la bruja real, el personaje de ficción aparece en mitos, leyendas, cuentos, chistes, canciones, películas, entre otros, en fuentes tanto ocultas como populares, escritas y orales que se nutren en unas de otras. En México el personaje resulta de la fusión de la bruja española, a su vez heredera de una tradición medieval, una clásica y una celta, con las ideas prehispánicas y las africanas que se entretejieron durante el periodo colonial, desde la conquista, en los textos de cronistas de Indias como Fray Bernardino de Sahagún y más adelante en los tratados sobre hechicería y supersticiones como los que escribieron Andrés de Olmos, Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna, y entre otros hasta nuestros días, en los relatos recogidos de la tradición oral, pasando por los archivos inquisitoriales sobre acusaciones de brujería. Se puede seguir el rastro de esta temida figura y ver cómo se ha ido transformando y adaptado en su contexto. La bruja es, en primer lugar, una mujer que, gracias a un pacto con el demonio, adquiere la capacidad de provocar enfermedades y muerte, de transformarse a voluntad, aunque dentro de ciertos límites, de manipular tormentas, granizos o sequías. Puede volver impotentes a los hombres y estériles a las mujeres. Puede matar y comerse a los niños. Es una mujer que vuela por las noches y se reúne en aquelarres con otras de su tipo. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarse en cuerpo y alma al demonio, convertirse en su servidora adorada y amante, y hacer todo el mal que pueda mientras viva. A pesar de que la literatura y aún más en la realidad la bruja y la hechicería se confunden, en algunos contextos estas designaciones funcionan como sinónimos. Se trata de personajes distintos, al menos teóricamente.
ya que la hechicería es una mujer que mediante sus conocimientos y ciertas aptitudes más o menos mágicas, con o sin pacto con el demonio, puede provocar maleficios y enfermedades, pero también las puede curar. Emplea objetos y sustancias concretas para ejercer su arte. El personaje prototípico de la hechicería es la Celestina. En cambio, la bruja se define no tanto por el mal que pueda causar, que puede ser menor al provocado por la hechicera, sino por su papel de adoradora y amante del diablo. Por pertenecer a una cofradía, las acciones de la bruja suelen ser más sobrenaturales, comparten con la hechicería la capacidad de provocar el mal, la enfermedad, el amor o el desamor. Pero además, y es esto lo que las diferencia, las brujas vuelan y asisten al aquelarre. Las brujas y hechiceras se les atribuye una serie de prácticas bien definidas: maleficio y magia amatoria, que quiere decir el diccionario de autoridades es el daño o perjuicio que causan a otro. Se toma también por hechicería para dañar o hacer mal a otro. El mismo diccionario también define al maléfico como el que perjudica y hace daño a otro, especialmente con hechicerías. Por último, el verbo maleficar significa dañar alguna cosa, o bien corrompiéndola o quitándola la bondad o mezclándola con otra mala. Vale asimismo hechizar. Transformación en animales. A las brujas se les atribuye la capacidad de transformarse a voluntad en objetos, fenómenos meteorológicos y sobre todo en animales. Las razones por las que una bruja se transforma en un animal son principalmente para pasar por desapercibida en su comunidad, para tener acceso a lugares a los que de otro modo sería imposible llegar, para causar un daño específico o para poseer las capacidades especiales de determinado animal. En general, los animales en los que se transforma la bruja son bastante limitados, ya que principalmente toman la forma de un gato, de preferencialmente negro, pero también se transforman en gallina o gallo blanco, en cuervo o algún otro pájaro, también de preferencia negro, en serpiente y en liebre. Aunque también a las brujas se les acusa de transformar a sus enemigos en animales, como en el caso de Lucio, el protagonista del Asno de Oro de Apuleyo del siglo II, que buscando conocer los secretos de la magia queda convertido en un asno por un hechizo, o el capítulo X de la Odisea de Homero, en la que la hechicera Circe convierte a los compañeros de Ulises en cerdos. Pacto con el diablo. El pacto explícito con el diablo era, como dijimos antes, el rasgo distintivo de las brujas europeas. Ellas formaban su legión, por instintos de él se dedicaban a hacer el mal, y a su vez el diablo las recompensaba con apoyo, protección y principalmente con satisfacción sexual. Para que el demonio aceptara a una persona, frecuentemente exigía que se realizara cierto trámite que consistía en un pacto solemne y a veces también una ceremonia de iniciación. El simple pacto con el diablo no implica la brujería. Eran muchas las personas que en un momento de desesperación prometían su alma al diablo a cambio de algún beneficio, como riqueza, suerte, amor, salud, entre otras cosas, sin que eso quisiera decir que pusieran a sus órdenes. El concepto de la brujería europea llegó a América desde el momento mismo de la conquista. Los españoles llegaron a América en el siglo XVI, traían la concepción de las brujas españoles, y cuando conocieron a algunos de los personajes especialistas rituales mesoamericanos que tenían algunas características similares, no dudaron en equipararlos con la temida bruja. Henningsen ha nombrado a la difusión a las ideas brujeriles europeas en América el Evangelio negro, es decir, al lado de los evangelistas que se empeñaba en llevar la palabra de Dios a los naturales y en extirpar la idolatría, había todo un bagaje de enseñanzas de supersticiones, oraciones, conjuros, cuentos que se encontraban más cerca de las creencias de los indígenas que el cristianismo y que arraigaron fácilmente entre la población.